200 años, el Imperio Otomano dominó el sudeste de Europa, Turquía y Oriente Medio. Fundado por atrevidos jinetes turcos, el imperio pronto perdió gran parte de su vitalidad original, estableciéndose en un curioso estado de disfunción funcional que ocultaba todo tipo de secretos oscuros. Fratricidio. Los primeros sultanes otomanos no practicaban la primogenitura, donde el hijo mayor heredaba todo. Como resultado, varios hermanos a veces reclamaban el trono, y los primeros días del imperio estaban plagados de pretendientes que tendían a refugiarse en los estados enemigos y causar problemas durante años. Cuando Mehmed el Conquistador asedió Constantinopla, su propio tío luchó contra él desde los muros. Mehmed trató el problema con su crueldad habitual. Cuando tomó el trono, hizo ejecutar a la mayoría de sus parientes varones, incluido un hermano menor. Más tarde, emitió su infame ley. A partir de ese momento, cada nuevo sultán tuvo que tomar el trono ejecutando a todos sus parientes varones. Mehmed III se arrancó la barba con pena cuando su hermano pequeño le suplicó piedad, pero él nunca respondió una palabra y el niño fue ejecutado junto con otros 18 hermanos. Incluso, Solimán el Magnífico observó en silencio desde detrás de una pantalla mientras estrangulaban a su propio hijo con una cuerda de arco. El niño se había vuelto demasiado popular entre el ejército para que el sultán se sintiera seguro. La jaula. La política de fratricidio nunca fue popular entre el público o el clero y fue abandonada en silencio cuando Ahmed I murió repentinamente en 1617. En cambio, los potenciales herederos al trono fueron confinados en el palacio de Topkapi en Estambul en apartamentos especiales conocidos como los cafés o jaula. Un príncipe del Imperio Otomano podría pasar toda su vida encarcelado en los cafés, vigilado constantemente por los guardias. El encarcelamiento era usualmente lujoso, pero estrictamente impuesto, y muchos príncipes se volvieron locos por el aburrimiento o se volvieron libertinos y dependían del alcohol. Solo cuando un sultán moría, su heredero elegido por los visires reales era conducido por primera vez al exterior a través de la puerta de la felicidad. Podría ser la primera vez que había estado afuera en décadas, lo que no era la preparación ideal para un gobernante. El palacio era un infierno silencioso. Incluso para el sultán, la vida en el Topkapi podría ser sofocante en extremo. Se consideró impropio que el sultán hablara demasiado, por lo que se introdujo una forma de lenguaje de señas y el gobernante pasó la mayor parte de su día rodeado de completo silencio. Mustafa encontró esto imposible de soportar e intentó prohibirlo, pero sus visires se negaron a permitirlo. Mustafa pronto se volvió loco y fue visto arrojando monedas al mar para que los peces las gastaran. La intriga del palacio era endémica cuando visires, cortesanos y eunucos luchaban por el poder. Durante 130 años, las mujeres del harén ganaron gran influencia y el periodo se conoció como el Sultanato de las Mujeres. Los eunucos se dividieron a lo largo de líneas raciales y el jefe eunuco negro y el jefe eunuco blanco eran a menudo rivales feroces. Atrapado en medio de esta locura, el sultán era observado en todas partes, pasando sus días en total silencio, constantemente vigilados en una atmósfera tan venenosa que varios sultanes otomanos posteriores se enfermaron mentalmente. Ejecuciones. El gobierno otomano tenía el poder de la vida y la muerte sobre sus súbditos y no tenía miedo de usarlo. La primera corte del palacio de Topkapi, donde los peticionarios y los visitantes tenían que reunirse, era un lugar aterrador. Presentaba dos pilares donde se mostraban cabezas y una fuente especial únicamente para que los verdugos se lavaran las manos. Los otomanos no se molestaron en crear un cuerpo de verdugos, en cambio, el trabajo recayó extrañamente en los jardineros del palacio, quienes dividieron su tiempo entre las ejecuciones y la creación de muchas de las flores que conocemos hoy día. Pero estaba prohibido derramar la sangre de la realeza y los funcionarios de alto rango, por lo que tuvieron que ser estrangulados. Como resultado, el jardinero jefe siempre fue un hombre enorme y musculoso, capaz de asfixiar a un hombre en cualquier momento. La carrera de la muerte. Pero había una manera para que un funcionario leal escapara de la ira del sultán. Comenzando a finales del siglo XVIII, se convirtió en la costumbre de que un gran visir condenado pudiera escapar de su destino ganando el jardinero jefe en una carrera por los jardines del palacio. El funcionario sería convocado a una reunión con el jardinero jefe y después de intercambiar saludos, el visir recibiría una taza de sorbete helado. Si era blanco,
El sultán le había concedido un indulto. Si era rojo, debía ser ejecutado. Tan pronto como viera el sorbete rojo, el visir correría por los jardines del palacio lanzándose entre cipreses sombreados y filas de tulipanes. El objetivo era la puerta del mercado de pescado al otro lado del palacio. Si el visir llegaba a la puerta antes que el jardinero, simplemente sería exiliado. Pero el jardinero era más joven y más fuerte y por lo general siempre resultaba ganador. Sin embargo, algunos visires lo lograron, incluido Aziz Salih Pasha. El último visir que se enfrentó a una carrera de la muerte fue ampliamente felicitado y luego se convirtió en gobernador provincial. El harén. Quizás la característica más aterradora del palacio de Topkapi fue el harén imperial. Este consistía en hasta 2000 mujeres, la mayoría de ellas compradas o secuestradas como esclavas, que servían como esposas y concubinas del sultán. Los mantenían enclaustradas en lo profundo del seraglio y para un hombre mirarlas significaba la muerte instantánea. El harén en sí estaba custodiado y administrado por el jefe eunuco. Se decía que había tantas concubinas que algunas apenas podían ver al sultán. Solimán el Magnífico se enamoró perdidamente de una esclava polaca llamada Roselana. En Oriente se la conocía como Hurrem, que se podía traducir como alegre o sonriente, pero su verdadero nombre, se presume, fue Anastasia Lisowska. Se casó con ella y la convirtió en una asesora clave. Hossein Sultán logró aún más influencia que Roxelana, efectivamente dirigiendo el imperio como regente de su hijo y nieto. El chico homenaje. Una de las características más notorias del antiguo dominio otomano fue el Deschirme, un homenaje a los jóvenes de los súbditos cristianos del imperio. La mayoría de los niños estaban inscritos en el cuerpo genízaro, el ejército de esclavos soldados que estaban al frente de las conquistas otomanas. El tributo se llevó a cabo de manera irregular cada vez que el imperio sentía que podía necesitar la mano de obra y generalmente reclutaba a niños de 12 a 14 años de Grecia y los Balcanes. Los funcionarios otomanos convocarían a todos los niños de la aldea, luego seleccionarían al más fuerte, quizás tomando un niño de cada 40 hogares. Luego, los muchachos se agruparían y marcharían a Estambul, con los más débiles cayendo muertos en el camino. Los otomanos produjeron una descripción detallada de cada niño para que pudieran ser rastreados si se escapaban. En Estambul, los niños fueron circuncidados y convertidos por la fuerza al Islam. Los más guapos o inteligentes fueron enviados al palacio, donde eran entrenados para unirse a la élite imperial. Estos niños podían aspirar a alcanzar los rangos más altos y muchos se convirtieron en pachás o visires, como el famoso gran visir croata Sóculo Mehmed. Esclavitud. Aunque el Deschirme se había extinguido en el siglo XVII, la esclavitud siguió siendo una característica clave del sistema otomano hasta finales del siglo XIX. Con el paso del tiempo, la mayoría de los esclavos provenían de África o del Cáucaso, mientras que los asaltantes del Tártaro de Crimea proporcionaron un flujo constante de rusos, ucranianos e incluso polacos. Los musulmanes no podían ser esclavizados legalmente, pero esa regla se olvidaba silenciosamente cada vez que se agotaban los suministros de no musulmanes. Por ejemplo, era algo más fácil para los esclavos otomanos obtener su libertad o alcanzar posiciones de poder, pero no hay duda de que la esclavitud otomana fue un sistema increíblemente brutal. Millones de personas murieron en redadas de esclavos o trabajaron hasta la muerte en los campos, además del proceso de castración utilizado para crear eunucos.